yo si la noche cordobesa ayer ha sido la causante de esta ausencia. Pero bueno, vamos a dar comienzo a una mesa que yo creo que es súper interesante, que además, vamos, la hemos discutido y se ha seleccionado expresamente quizás por los últimos cambios que ha habido en el último año sobre indicaciones, sobre los nuevos trials y sobre, yo creo, que cambios en las actitudes clínicas y ya digo, nos parece muy pertinente. Entonces, el topic que vamos a tratar pues son la prevención del embolismo cardíaco, el cierre del foramen oval y la oclusión de la orejuela izquierda. Ya digo que ha habido muchísimas novedades y es un placer pues contar con estos dos magníficos ponentes para que nos pongan al día de esta situación y bueno, pues podamos tener luego una buena discusión. Entonces yo creo que, vamos, a los ponentes los conocéis, no hace falta que lo presente, aquí tenemos al co-chairman, el doctor Neto, que cerrará luego la sesión. Y bueno, pues si queréis pues podemos pasar directamente al primer topic, que es el cierre del foramen oval, que nos lo va a dar pues la doctora Nuria Hernández Vicente del Hospital Puerto del Mar de Cádiz. Cuando quiera, Nuria. Voy a ponerme aquí, aunque parece, ¿no? Bueno, agradeceros la presencia aquí en sábado por la mañana a estas horas, que la verdad que yo comprendo que es difícil, y agradecer al comité organizador el haberme invitado a participar en el congreso. Yo voy al tema de la ponencia, cierre del foramen oval permeable, qué pacientes se benefician. Voy a hacer una breve introducción sobre qué es el foramen y cómo se diagnostica y a qué patología se asocia, porque serán estos pacientes donde esté indicado o pueda estar indicado el cierre, basándonos en las evidencias que tenemos en la actualidad. El foramen oval permeable realmente no es una patología, sino una variante anatómica que resulta de la falta de fusión del septum primum y del septum secundum al nacimiento. Lo podemos encontrar en 1 de cada 4 adultos, suele ser un diagnóstico incidental y que no tiene repercusiones clínicas. La técnica aceptada no invasiva para el diagnóstico es el eco transesofágico con test de burbujas, que consiste en la inyección de suero salino agitado de manera que la visualización de microburbujas en la aurícula izquierda en los 3 primeros latidos después de la opacificación de las cavidades derechas es lo que se considera diagnóstico de foramen oval permeable. Si aparece después de los 3 primeros latidos, hay que pensar en que el SUM pueda estar a otro nivel extracardíaco y se debe hacer las inyecciones en reposo y tras valsalva. Aparte, el eco transesofágico pues, nos permite un estudio minucioso del tabique interauricular para ver a qué otras afectaciones del tabique se asocia, si es fenestrado, el tamaño del SUM, si asocia aneurisma del tabique interauricular o válvula de Eustaquio. Y también nos permite descartar otras causas de ictus, como pueda ser arteriosclerosis del arco aórtico o trombos en la orejuela. En cuanto hemos dicho que es un hallazgo incidental y que no se suele asociar a alteraciones clínicas, pero se ha visto que es más prevalente en algunas patologías y debido a que permite el paso, ¿no?, de sangre venosa desde la aurícula derecha al sistema arterial y puede ser una ruta potencial de embolismos paradójicos, se ha asociado con estas manifestaciones clínicas, con el ictus criptogénico, con las migrañas, con el síndrome de platinea ortodesoxia, con el síndrome de descompresión y también parece que puede ser responsable del empeoramiento de la hiposemia en algunos pacientes con patología subyacente, ya sea pulmonar o incluso con cardiopatías congénitas. De todas ellas, pues la más prevalente, la que tiene mayor importancia por su relevancia clínica y porque suele afectar a personas jóvenes, es el ictus criptogénico y ahí es donde se han desarrollado la mayor parte de los estudios. Desde hace muchos años nos ha visto que el foramen oval permeable, si en la población general tiene una prevalencia aproximada de un 25%, en los pacientes con ictus criptogénico puede ascender hasta el 50-60% en comparación con ellos. El mecanismo es lo que hemos dicho, permite el paso de trombos venosos de la circulación venosa a la arterial, incluso algunos han postulado que pueda también formarse trombos in situ. Hay algunas alteraciones del tabique interauricular que favorecen o que se asocian con mayor prevalencia a foramen y a ictus criptogénico, como son el aneurisma del tabique interauricular, que realmente es una redundancia del tabique que protruye hacia la aurícula izquierda o derecha con los ciclos respiratorios. Hasta el 83% de los pacientes que tienen aneurisma se asocian a foramen oval permeable. Y en general son forámenes más grandes porque con cada excursión del tabique se puede abrir el foramen y entonces teóricamente es más fácil que pueda pasar un trombo. También la red de Chiari y la válvula de Eustaquio, que son remanentes embrionarios que quedan en la aurícula derecha,
favorecen un poco que el flujo de la vena cava inferior se dirija hacia la zona del tabique enteroauricular donde está la fosa oval, de manera que también suelen asociar con mayor prevalencia foramen oval permeable y aneurismas del tabique. En cuanto, bueno, ha habido como un vaivén un poco en cuanto al cierre o no del foramen en el ictus criptogénico, porque cuando aparecieron los primeros dispositivos, pues hubo un gran auge, ¿no? Se permitía cerrar el foramen de forma percutánea sin muchas complicaciones y se empezaron a realizar los primeros estudios randomizados, que son el Closure One, el PS Trial y el RESPECT. Pero hubo mucha disolución con los resultados que mostraron, porque no mostraron diferencias estadísticamente significativas a favor del cierre. ¿Vale? Pero en este último año, en septiembre de 2017, se publicaron los datos del seguimiento a largo plazo del RESPECT y 3 nuevos estudios, el Close, Reduce y ahora en febrero del 18 el Defense, que han dado un poco la vuelta a la tortilla, de manera que han postulado, han llegado a demostrar que con una buena selección de los pacientes, el cierre del foramen oval permeable es beneficioso, es mejor que el tratamiento médico aislado. Vamos a un poco a ver en qué los pacientes que han elegido ellos para poder así ver qué pacientes son los que realmente se benefician del cierre del foramen. El RESPECT, lo que es el seguimiento a largo plazo, se publicó en el New England en septiembre del 17, incluyó 980 pacientes entre 18 y 60 años que habían tenido un ictus criptogénico y se demostraba un foramen en el eco transesofágico. Para el diagnóstico de ictus criptogénico tenían que tener una prueba de imagen y haber descartado con diferentes pruebas que no tuvieran otras causas de ictus criptogénico. En esto lo único, bueno, se les hacía electro, pero no se les hacía monitorización ni Holter para descartar fibrilación auricular. Se les randomizaba en 2 grupos, uno a cierre con un dispositivo Amplatzer más tratamiento médico y otro grupo a tratamiento médico, que podía ser o aspirina, o warfarina, clopidogrel o la asociación de aspirina con dipiridamol, a criterio del neurólogo que llevara al paciente. Los datos publicados en el 2013, el del RESPECT, no mostraron diferencias estadísticamente significativas a favor del cierre. Pero el seguimiento a largo plazo, que es lo que se publicó en el 2017, sí ha mostrado diferencias estadísticamente significativas a favor del cierre del foramen oval permeable, con una disminución del riesgo relativo de hasta el 62%. Y de ellos, los que más se beneficiaban del cierre del foramen fueron los que tenían un zoom grande y asociaban un aneurisma del tabique interauricular. El Close Trial también se publicó en el mismo número de septiembre del 2017. Randomizaron 663 pacientes con edades entre 16 y 60 años y en ellos lo que se incluían eran pacientes que tuvieran un foramen con 2 características, o bien que asociaran aneurisma del tabique interauricular o bien que el zoom fuera grande. Y respecto a la definición de ictus criptogénico, también eran muy estrictos en que tuvieran una prueba de imagen que probara que lo había tenido y que se hubiera hecho un descarte adecuado de otras causas de ictus. En este caso, sí que para descartar fibrilación auricular incluyeron el Holter de 24 horas. Se randomizaron a 3 grupos, uno cierre percutáneo con Amplatzer más tratamiento médico, otro de tratamiento antiagregante solo y otro de tratamiento anticoagulante solo. El seguimiento fue de 5,3 años y en el grupo que se cerró el foramen no hubo ninguna recurrencia de ictus, frente a 14 casos que hubo en el del tratamiento antiagregante. Este estudio también permitió comparar un poco el tratamiento anticoagulante y antiagregante y no encontró diferencias estadísticamente significativas a favor de ninguno de ellos. La tasa de eventos adversos no hubo diferencias entre todos los grupos, pero sí de fibrilación auricular, que fue más frecuente en el grupo del cierre percutáneo, 4,6% en el grupo del cierre frente a 0,9% en el grupo de tratamiento antiagregante. Desde los 11 casos que hubo con fibrilación auricular, 10 fueron en el primer mes después del procedimiento y la verdad es que en el seguimiento luego no se volvió a repetir, no hubo ninguna recurrencia. El tercer estudio que se publicó en el mismo número, en septiembre del 17, fue el Go-Reduce, que es similar, incluye 664 pacientes con edades entre 18 y 60 años que habían tenido un ictus criptogénico reciente y el foramen oval permeable. Respecto a la definición de ictus criptogénico, este estudio fue el que fue más exhaustivo, el que fue más excluyente, porque aparte de descartar otras causas de ictus,
descartaron o excluyeron los pacientes que tenían diabetes mal controlada, hipertensión mal controlada o que habían tenido abuso de alcohol o tabaco reciente. ¿Vale? También descartaban obviamente estados de hipercoagulabilidad, pero para descartar fibrilación auricular en este estudio solo realizaron electrobasal. La verdad es que no hicieron monitorizaciones más prolongadas. Se randomizaron en una forma 2:1 porque utilizaron dos tipos de dispositivos, uno con cierre percutáneo con esos dos tipos de dispositivos y el otro brazo tratamiento antiagregante únicamente. El seguimiento a 5 años lo que mostró es que la tasa de recurrencia de ictus fue de 1,4% en el grupo del cierre del foramen frente a 5,4% en el grupo del tratamiento antiagregante, con diferencias estadísticamente significativas. No hubo diferencia significativa en la tasa de eventos adversos serios, pero sí de nuevo mostró que hubo más tasa de fibrilación auricular en el grupo del cierre percutáneo que en el del tratamiento médico. 6,6% frente a 0,4% en el tratamiento médico. También la mayoría, hasta el 83% de los casos de fibrilación auricular se produjeron en los primeros 45 días tras el cierre del foramen y de ellos un paciente sí que tuvo una recurrencia de ictus. Y el último estudio, presentado ya más recientemente, ahora en febrero del 2018, es el DEFENSE, que lo que incluye, bueno, su hipótesis es la misma, que con una buena selección de los pacientes, ¿no?, sobre todo basándose en características anatómicas del foramen oval, pues así seleccionarían los pacientes que mejor se beneficiaran del cierre. De manera que enrolaron 120 pacientes con ictus criptogénico y el foramen tenía que ser un foramen de alto riesgo, que ellos definieron como alto riesgo, que incluía que la separación entre el septum primum y el septum secundum fuera mayor o igual a 2 milímetros, o bien que asociara aneurisma del tabique o que el SUN o que tuviera hipermovilidad, que definieron como una excursión de más de 10 milímetros del tabique. Eran pacientes entre 18 y 80 años y los dividieron en dos brazos, uno a cierre del foramen con dispositivo Amplacer y otro a tratamiento médico que podía ser antiagregante o anticoagulante, hasta un 25% fue anticoagulante. El seguimiento fue a 2,8 años, se paró antes de lo que se quería en un principio, debido a la publicación, ¿no?, de los estudios que habían salido en el 2017, sobre todo del CLOSE, que tenía unos pacientes muy similares. Los resultados también fue que en el cierre percutáneo hubo 0 recurrencias, frente a 12,9% en el tratamiento médico, que hubo 6 casos. En este estudio, una muy baja incidencia de eventos adversos, solo hubo un derrame pericárdico y un pseudaneurisma, y una baja incidencia de fibrilación auricular. Hubo un caso de fibrilación auricular posprocedimiento y otro en el seguimiento. Ellos se basan en que, bueno, las conclusiones, aparte de decir que tienen diferencias estadísticamente significativas a favor del cierre, que los criterios de inclusión basados en características anatómicas del foramen y una definición exhaustiva de lo que es ictus criptogénico, pues define a los pacientes que más se benefician del cierre percutáneo. Han salido multitud de metaanálisis, la verdad, sobre todo con los estudios primeros, con los 5, no incluido el DEFENSE, que se publicó ahora hace unos meses, ¿vale?, donde todos estos han salido. Lo que llegan a decir es que el cierre del foramen oval permeable, ¿vale?, es más beneficioso que el tratamiento médico aislado, con una disminución, ¿no? Bueno, hubo un 2% de ictus recurrente en el brazo de cierre de percutáneo frente a un 4,5% en el del tratamiento médico. También lo que sí señalan es que aunque los eventos adversos mayores no son diferentes, sí la tasa de fibrilación auricular después del cierre percutáneo, un 4% en el grupo de cierre percutáneo del foramen frente a 0,7% en el grupo de tratamiento antiplaquetario. De tal manera que el por qué estos últimos estudios han dado un poco la vuelta a la tortilla y ahora todos los datos van a favor del cierre, parece que todo está relacionado con la inclusión de pacientes que más se benefician. Por un lado, con una buena definición de ictus criptogénico, haciendo todas las pruebas necesarias para descartar arteriosclerosis de grandes vasos o enfermedad de pequeño vaso, estados de hipercoagulabilidad, obviamente descartar causas cardioembólicas, incluida la fibrilación auricular, que quizá ahí está el mayor reto. También han elegido pacientes con unas características anatómicas del foramen que se han asociado a mayor tasa de ictus recurrente y un seguimiento a largo plazo, porque realmente la recurrencia del ictus después de un primer episodio al año en personas de esta edad no es baja, entonces necesitan un seguimiento más prolongado para mostrar que hay beneficios.
En uno de estos metaanálisis había este algoritmo, que la verdad es que paso a paso es lo que hemos dicho, ¿no? Pacientes menores de 60 años, en los que se haya descartado enfermedad arteriosclerótica de grandes vasos, incluido a veces incluso arteriografías de arterias cerebrales, intracraneales o cervicales, causas cardioembólicas, enfermedad de pequeño vaso, descartar que no sea la causa una disección de una arteria o estados de hipercoagulabilidad. También, pues, obviamente, de los estudios casi siempre quitan los pacientes con los factores de riesgo mal controlados, sea hipertensión o diabetes, excluir a pacientes con enfermedades autoinmunes o con abuso de drogas o alcohol. También, aunque en los estudios, la verdad es que solamente en 2 incluyeron realizar un Holter para descartar fibrilación auricular, es algo que habría que intentar descartar antes de decidir si el paciente se va a beneficiar del cierre del foramen. Todo ello discutirlo con el paciente, ¿no? Ver que su expectativa de vida, las comorbilidades. Todos los estudios lo que abogan es porque haya un equipo multidisciplinario, ¿no? Que un poco es la moda, que valora al paciente que se va a beneficiar del cierre del foramen oval permeable. Y esos serían los pacientes que se podrían beneficiar. Obviamente, si se diagnostican de que tengan antecedentes de trombos venosos o tienen defectos cerebrales múltiples que van a favor de embolia, o el foramen es grande o asocia aneurisma, pues todavía se beneficia más del cierre del foramen oval. Respecto al resto de las patologías que se asocian al foramen, hay menos estudios. En cuanto a la migraña, pues el zoom derecha-izquierda, que se valora con doble transcraneal, con suero salino agitado también, pues ha demostrado que el foramen puede alcanzar una prevalencia del 53% en pacientes con migraña, sobre todo con aura. Se han hecho muchos estudios clínicos observacionales donde han mostrado que el cierre del foramen disminuye la severidad y la frecuencia de la migraña. Pero solo se han realizado 3 estudios randomizados, que son estos: el MIS, publicado en 2008, PRIMA en el 2016 y Premium ahora en el 2017. Ninguno de estos estudios ha logrado demostrar diferencias estadísticamente significativas a favor del cierre para el endpoint primario. Sí parece que hay un subgrupo de pacientes, sobre todo los que tienen un foramen grande y migraña con aura, los que más se benefician o podrían beneficiarse del cierre del foramen. Ahora, en abril del 2018, se ha publicado un metaanálisis de estos 3 estudios randomizados y sus conclusiones lo que vienen a decir es que los pacientes, lo que consigue el cierre del foramen es disminuir el número de ataques de migraña y el número de días que el paciente tiene la migraña. Pero de ahí a que, valorando riesgos-beneficios de poner un dispositivo de manera invasiva, aunque con baja tasa de complicaciones, en un paciente para disminuir días de migraña, sea beneficioso o no, pues eso no lo ha mostrado todavía ningún estudio. En cuanto al síndrome de platinea ortodesósea, que consiste en la disnea o desaturación que el paciente tiene en bipedestación y que mejora en decúbito, se produce por el zoom izquierda-derecha, que a través generalmente del foramen. En pacientes ya de edad más avanzada suele aparecer y por unas alteraciones anatómicas del tabique que al estar de pie parece, sobre todo si tienen elongación aórtica, que favorece el flujo de la vena cava inferior hacia la zona del foramen. En estos casos, el tratamiento con cierre percutáneo del foramen mejora el síndrome, lo hace desaparecer, de manera que estaría indicado el cierre. En el síndrome de descompresión es poco frecuente, se debe a la formación de burbujas de aire en la circulación tras cambios importantes en la presión ambiental. Es lo típico, sobre todo lo que se produce en los submarinistas o en los buzos. Realmente, cuando ya ha aparecido síntomas, es obligado el cribado, el buscar el foramen oval permeable, el descartarlo. Y el cierre, respecto al cierre, hay que individualizar. Hay que valorar, ¿no?, si el paciente quiere seguir practicando submarinismo, el tamaño o los riesgos, como es el foramen oval permeable, si ya ha tenido síntomas, siempre es como si ya ha tenido síntomas de descompresión para evitar sobre todo en los que son profesionales. Y en cuanto a la asociación del empeoramiento de la hiposemia con pacientes que ya tienen una patología subyacente que le da hiposemia, hay estudios observacionales que han asociado y que parece que el cierre podría disminuir ese empeoramiento, pero no hay ningún estudio randomizado. De manera que, para contestar a la pregunta que qué pacientes se benefician del cierre del foramen oval, podemos decir que siempre, claramente, en el síndrome de platinea ortodesósea, casi siempre los pacientes que de verdad tengan un ictus criptogénico, y tener en cuenta que tiene que ser valorado por un equipo multidisciplinario donde el neurólogo haga un buen diagnóstico de descartar otras causas posibles de ictus y el cardiólogo descarte causas también causas cardioembólicas y haga un buen estudio de lo que es la anatomía del foramen.
Más que casi siempre, yo diría en algunos casos en el síndrome de descompresión del buzo, individualizando, y cuando hay una desaturación marcada porque tenga un aumento de presión o volumen en cavidades derechas, siempre individualizando y viendo cada caso en particular. Por ahora, por lo menos hasta la fecha, no está indicado el cierre del foramen en pacientes asintomáticos o con migraña. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández. No sé si hay alguna pregunta entre los asistentes. Sí, doctora Mesa. Foramen, o sea, no al foramen, al tema del ictus criptogénico, es la fibrilación auricular. Y es la fibrilación auricular de dos maneras: descartar enfermedad macrovascular, microvascular, enfermedad autoinmune es algo relativamente fácil, ¿no?, y riguroso, pero descartar fibrilación auricular paroxística es muy, muy, muy difícil. Entonces, esa es la única inquietud que a mí me genera cuando cerramos a un paciente con un foramen y te queda siempre la duda de que no haya habido una fibrilación paroxística. Y luego el tema de que haya más fibrilaciones en el grupo que cerramos un foramen. Cuando eso ocurre, ¿qué haces? Porque claro, si tú analizas a esos pacientes, el 95% tienen un CHA+-VAS de 0. Salvo el pequeño detalle de que ya han tenido un ictus. Pero claro, ¿ese ictus que han tenido ha sido por una FA? Obviamente no, porque el grupo que tiene más FA es el que le ha puesto un dispositivo y se supone que es por irritación auricular por el propio dispositivo. ¿Qué hace en ese grupo? Una vez cuando tengan una FA posterior, anticoagulas, es que la trascendencia es gorda. Entonces a mí, en esta película del FOB y del cierre que yo creo, vamos, estoy totalmente a favor del cierre y estoy de acuerdo que todos intuíamos que al final iba a pasar y iban a llegar estudios que demostraran que en un subgrupo bien seleccionado iba a ser eficaz, pero a mí me sigue inquietando la FA antes y después. ¿Tú qué piensas? Bueno, respecto a la fibrilación auricular antes del procedimiento, pues bueno, es siempre difícil para los que han tenido ictus o para los que no lo tienen y te cuentan palpitaciones. Entonces, bueno, pues se puede hacer lo que abogan ahí, ¿no?, que intentar una monitorización prolongada, y en principio siempre son pacientes, bueno, que de base tienen menos probabilidad de tener fibrilación auricular, parece, ¿no? Pero eso siempre va a estar ahí, de eso es el talón de Aquiles que marcan en todos los estudios. Pero eso es lo que tenemos. Yo creo que una buena información al paciente antes del cierre podría ayudar a decirle que, bueno, que se lo van a cerrar para intentar disminuir, que no vuelva a tenerlo, pero que tiene que saber que si luego surge una arritmia, pues a lo mejor tiene que acabar anticoagulado. Y respecto a la fibrilación auricular después del procedimiento, lo que dicen los estudios, bueno, o lo prudente sería anticoagular por lo menos entre 6 meses, 1 año, pienso yo, esto lo digo totalmente de forma personal. Luego ver si no recurre, si no hay más episodios. En principio los estudios, casi la mayoría, excepto creo que un caso o 2, no recurrieron. O sea que si está de verdad relacionado con el procedimiento, se podría quitar posteriormente la anticoagulación. Eso es lo que yo creo. Vale, gracias. Felicitarte por la revisión, porque ha sido genial. Pero todo este tema del foramen, pues poquito a poco los pacientes se lo empiezan a saber. Y claro, la detección incidental del foramen es muy frecuente, porque en laboratorio donde hacemos mucho eco, pues al final resulta que te encuentras forámenes ovales pues, en un 20% de la población, como es lo normal. Entonces, la evidencia a favor de la absoluta benignidad de un foramen oval, cuéntanos, ¿está absolutamente establecida? ¿Qué N tienen los estudios que lo han intentado ver la historia natural? O sea, yo creo que es un asunto que es importante a la hora de transmitir tranquilidad a los pacientes, que claro que dicen, bueno, un foramen oval, y lo primero que hacen es preguntarle a Google, y Google les dice, foramen oval, ¿y tu criptogénico? Y ya empezamos a fastidiarla. Sí, bueno, la verdad es que no sé de si alguien o si hay estudios al respecto de seguimiento de gente con foramen asintomático. La verdad es que eso desconozco.
Pero bueno, yo creo que en principio lo primero que he dicho es que el foramen no es una enfermedad, con lo cual quizá pues eso no podemos ir cerrando todo. No te creas que hay algún estudio todavía que a raíz de todos estos datos, de los metaanálisis, abogan que alguna vez a lo mejor sí se terminan cerrando. Pero yo creo que hay que tener algo más, porque si no, pues esto se descontrola y aparte es un procedimiento invasivo. Aunque hemos dicho, ¿no?, en los estudios se demuestra que la tasa de complicaciones mayores baja, pues no, sí los pueden tener. Entonces también hay que decir a los pacientes que hay que valorar, ¿no?, siempre la balanza de los riesgos y los beneficios, y actualmente esos son los datos que tenemos. Quería hacerte una pregunta un poco técnica también, por lo que me implica a mí. El cierre del foramen técnicamente es una simpleza dentro de lo que es el procedimiento intervencionista, y la verdad que la tasa de complicaciones es muy baja. Lo que pasa es que, claro, lo que decía Lola de la fibrilación auricular post cierre, pues bueno, eso te preocupa y como parece pues va en relación con, digamos, con la irritación del dispositivo en la aurícula, ¿no? Entonces ha salido uno nuevo que no es un dispositivo, que no roza, que es un cierre con una sutura. Entonces, en primer lugar, pues deja menos superficie metálica, nitinol, etcétera, y aparte, pues no irrita absolutamente ninguna parte de la aurícula. ¿Tú crees que ese dispositivo va a tener un nicho en el futuro? Porque todavía no tenemos mucha experiencia, que podría tener ventajas sobre los clásicos de doble disco. Sí, bueno, no, la verdad es que no lo he dicho, pero igual que en los estudios los que ya se ha visto es que cuando usaban el dispositivo, por lo menos en los dispositivos convencionales, el Amplatzer tenía menos tasa de fibrilación auricular que en el resto. Entonces sí que parece que utilizando dispositivos pues de otra manera, seguramente haya menos fibrilación auricular, y estoy segura que todas las empresas farmacéuticas buscarán uno donde la tasa de fibrilación auricular después del implante o de realizar el cierre sea mucho menor. O sea que seguro que sí depende del tipo de dispositivo. Te quería preguntar también a tenor de la fibrilación auricular que se presenta, en tu opinión, ¿qué harías con un paciente? O sea, nosotros ponemos un cierre y anteagregamos al paciente, y si ese paciente hace una FA en el transcurso de horas o de la primera semana, ¿cuál sería el tratamiento correcto que habría que hacer? Las dos cosas, mantendríamos la anteagregación más anticoagulación, ¿sabes sobre eso? Bueno, no, pero imagino que es como cuando revascularizas con stent, ¿no? La misma filosofía, por así decirlo. Deberíamos mantener anticoagulación por un lado y al menos un antiagregante, ¿no? Eso es lo que yo haría, pero la verdad es que en eso quizá haya más nebulosa. ¿Tú sabes más si hay estudios de endotelización y todo eso del dispositivo cuando hay anticoagulación, antiagregación? No, la verdad es que no tengo la información, pero clásicamente hemos asumido que en 6 meses, un año, eso está absolutamente epitelizado, con lo cual solamente te preocuparía la arritmia, no tendrías la preocupación de eso. Pero de todas formas, el tratamiento, digamos, antiagregante de los dispositivos inicialmente fue muy intuitivo, que tampoco ha habido una guideline sobre qué es lo que hay que poner, que la gente, bueno, pues pone uno doble antiagregación, simple antiagregación, nosotros poníamos heparina de bajo peso más aspirina, en fin, que ahí ha habido una pequeña falta de, digamos, quizás de evidencia, ¿no? Hombre, si metes la fibrilación auricular, lo que sí, yo creo que a los 6 meses del año, como tú has comentado, pues eso está epitelizado y ya te centras en el tema de la arritmia y te olvidas un poco en el tema de la endotelización, ¿no? Bueno, muy bien, pues pasamos al segundo tema de cierre de orejuela, que nos va a hablar el Pastor Luis Pérez Santigos. ¿Se escucha? Sí. Pues muchas gracias a la organización por invitarme a hablar de este tema, que es un tema yo creo que apasionante y a la vez muy polémico. Y bueno, vamos a hablar del cierre de orejuela e intentaremos también valorar qué pacientes se pueden beneficiar de esta técnica, ¿vale? Lo primero es decir que, lógicamente, y todos sabemos, la fibrilación auricular es una patología muy prevalente, y en España probablemente incluso más, porque como es una patología que a mayor edad más prevalencia y tenemos una población bastante envejecida, pues es algo que es una realidad en nuestro medio, ¿no? Además, esto es una patología que tiene un riesgo de aumentar la mortalidad en nuestros pacientes, la incapacidad, y además también supone un coste sanitario enorme, ¿no? Sabemos que hay relación entre la fibrilación auricular y el ictus, es evidente, y además que la principal cardiopatía embolígena es la fibrilación auricular no valvular. Y lo que también sabemos es que
cuando pretendemos detectar los trombos en esta patología, en el 90% de las ocasiones lo detectamos en la orejuela, que no quiere decir que sean los trombos que provocan los AVC, pero si eso es así o no es lo que se pretende demostrar, ¿vale? Lo que está claro es que cuando tenemos una fibrilación auricular, la manera de disminuir el riesgo embolígeno es anticoagulando, pero eso tiene un precio que hay que sopesar, que hay que valorar, que antes era altamente complejo y que por eso cuando algo es complejo y pretendemos que tengamos una ayuda al tratamiento, pues se establece una serie de escalas que aquí están lógicamente las más usadas para valorar el riesgo embolígeno, el riesgo hemorrágico, y en base a esas escalas pues tenemos unas indicaciones claras de anticoagular a estos pacientes. Pero ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que el tratamiento que tenemos no es tampoco el ideal, como en tantas cosas. Sigue siendo en nuestro medio lo más frecuente anticoagular con antivitamina K, por todos sabemos, por las limitaciones pues, de visado y presupuestarias, y aunque estos agentes han demostrado una tasa de reducción de la AVC del 60%, es decir, han demostrado su eficacia, lo que también sabemos es que tiene una tasa de abandono de la terapia en el seguimiento pues enormemente elevada, hasta un 50% a 3 años según este estudio, y además que tiene un rango terapéutico muy estrecho, como ya sabemos, que hace que incluso cuando el control es pésimo pues sea peor que no anticoagular, ¿vale? Esto parece que quedó resuelto con la llegada de los anticoagulantes directos y ya venían a salvar todos estos problemas, pero la realidad es que los pacientes de alto riesgo de sangrado teóricamente estaban excluidos de todos los grandes ensayos y que en cuanto a la presencia de sangrados, como por ejemplo el digestivo, tampoco nos vinieron a resolver nuestro problema. Y además, si nos fijamos, la tasa de abandono del tratamiento en el seguimiento de estos pacientes es sorprendente, tanto de los anticoagulantes directos como de los antivitamina K. Llega a ser, según los diferentes trabajos, entre 1 de cada 3 y 1 de cada 5 pacientes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues cuando tenemos una terapia que en algunas ocasiones no cubre las necesidades de todos nuestros pacientes, pues nos tenemos que plantear alguna alternativa. Si sabemos que el 90% de los trombos están en la orejuela, pues queremos valorar si hay alguna posibilidad de centrarnos un poquito más en la diana terapéutica en vez de anticoagular al paciente y asumir a veces pues complicaciones catastróficas, ¿no? Y eso es lo que viene reflejado en las guías europeas, ¿no? En aquellos pacientes que son candidatos a anticoagulación oral y tienen una contraindicación, aquí pone clara, para la anticoagulación, pues se les puede ofrecer el cierre de orejuela. Aquí viene en la tabla, ¿no? Con un grado de evidencia 2B, es decir, bastante bajo. Nos gustaría que fuera mayor para indicarlo con mayor tranquilidad. Pero ¿qué pasa en España? ¿Cuál es nuestra realidad? Pues si cogemos el número de implantes actualmente y asumimos una serie de datos, como que más de 1 millón de pacientes en España tienen fibrilación auricular y que generalmente más de un 20% de los pacientes tienen o contraindicación absoluta o alto riesgo de sangrado, lo que vemos es que el uso es bastante bajo. Teóricamente, en torno a 1 de cada 4 pacientes que podrían ser candidatos a la técnica, pues se cierran. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué utilizamos tan poco? Tenemos poca evidencia, pues eso es lo que pretendemos ver ahora. Yo creo que es una técnica que sí tiene un papel importante que jugar, que ha mejorado muchísimo las complicaciones y la tasa de éxito del implante, pero que probablemente desde que nació esta técnica no se ha construido la evidencia suficiente, que como ahora vamos a ver, los ensayos clínicos randomizados, los 2 únicos que hay, no han obtenido los resultados que se esperaban y además se han comparado con antivitamina K, pero que vamos a tener muchos estudios en el futuro, en un futuro a corto plazo, que yo creo que nos ayudarán mucho a decidir sobre esta terapia. Mientras tendremos que hacer un uso lógicamente limitado. Porque una cosa es lo que tenemos y lo que nos gustaría tener, pero también hay que definir qué le pedimos a la técnica. Solo queremos disminuir los AVC hemorrágicos, también queremos disminuir los AVC isquémicos o simplemente lo mismo que con la anticoagulación, y a qué pacientes se los queremos añadir, a los que están contraindicados, a los que tienen alto riesgo de sangrado o simplemente sustituir la anticoagulación en todos. Vale, pues de los 6 dispositivos que hay actualmente que tienen marcado CE, solo uno tiene autorización por la FDA, pero realmente nos vamos a centrar en los 2 que con grandísima diferencia más se implantan a día de hoy, que es el Watchman, en el que ponen B, y el D, que es el Amulet, que es una mejora del C, que es el Amplacer Cardiac Plug, ¿vale?
El Watchman es el único que tiene ensayos randomizados. El primero de ellos fue este, el PROTECA-F, que se publicó en 2009, que lo que hizo es coger a 707 pacientes y los randomizó 2:1 a implantes de cierre de orejuela y anticoagulación, ¿vale? Es un estudio que se terminó la inclusión hace muchísimos años, hace 10 años, y el régimen de tratamiento posterior eran pacientes que eran candidatos a anticoagulación, con lo cual fue 45 días de anticoagulación, se hace eco transesofágica, si está sellado la orejuela ya se pasa a doble antiagregación 6 meses y después aspirina de forma indefinida. Y lo que pretende ver es un diseño de no inferioridad, los criterios de eficacia en cuanto a VC, mortalidad cardiovascular o por cualquier causa y embolismo sistémico. Y luego, en cuanto a seguridad, la tasa de sangrado y las de complicaciones relacionadas con el procedimiento. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, los resultados en cuanto a eficacia fueron unos resultados que cumplieron con los endpoints de no inferioridad. Principalmente disminuyó la tasa de AVC a expensas de una reducción dramática de los AVC hemorrágicos y de la mortalidad cardiovascular. Pero el punto malo de este estudio fue el endpoint de seguridad, que no cumplió el criterio de no inferioridad porque, bueno, por la tasa de complicaciones en el procedimiento. Vemos aquí a la izquierda, a vuestra izquierda, que realmente lo que no recupera es la tasa de complicaciones del primer día, que es el día del implante. Por eso el endpoint de seguridad no se cumplió, ¿vale? Y aquí vemos resumido el porqué. La eficacia fue muy satisfactoria, pero la tasa de complicaciones fue el punto negro. Esto se compensa, claro, que es una de las cosas que tienen los procedimientos. Asumes el riesgo el día de la técnica, pero luego a la larga no estás sometido al riesgo de la anticoagulación y la orejuela ya está sellada. Por lo tanto, en el seguimiento que se publicó en el año 2014, a 5 años, ya sí se cumplían ambos endpoints, tanto el de seguridad como el de eficacia. Y es por eso, porque cuando decides anticoagular a un paciente, pues es algo que te tienes que pensar mucho porque ese camino ya lo va a seguir de forma indefinida, ¿no? Dado los resultados de este estudio, para la aprobación de la FDA exigió que se demostrara el endpoint de seguridad y entonces se diseñó un segundo estudio, igual, randomizado 2:1, con el mismo régimen de anticoagulación antiagregación, que es el PREVAIL, ¿vale? Los enfermos tenían un CHAD-2 de 2,6 y lo que se pidió también, como se quería valorar el endpoint de seguridad, se pidió que al menos el 50%, más o menos, de los implantadores fueran nuevos implantadores. ¿Qué demostró este estudio? Pues demostró que con la mejora en la definición de la técnica y en el conocimiento, la tasa de éxito de implante fue estadísticamente más exitosa y que además no había diferencia de éxito del implante entre los nuevos operadores y los operadores que ya tenían experiencia. Y además, lo más importante es que bajó también mucho aumentó la seguridad, bajaron el número de complicaciones, que como aquí vemos está claramente relacionada más con el conocimiento de la técnica, ¿vale? Porque de hecho en el PROTECA-F, si dividimos la mitad de los pacientes, la mitad primera y la mitad segunda, vemos que también cae la tasa de complicaciones, ¿vale? Pero, ¿cuál fue la pega de este estudio? Por eso digo que los estudios randomizados no han salido con los resultados deseados. Uno fallaba en la seguridad, este falla en la eficacia, es decir, es un dispositivo seguro, pero no demostró el criterio de no inferioridad en la eficacia en cuanto a la prevención de ictus. Que esto, hombre, es gordo, pero ¿qué es lo que pasa? Pues probablemente lo que pretenden justificar es por esto, esta diapositiva que se ve, es que tuvieron la mala suerte de que justo el grupo de antivitamina K tuvo una tasa de AVC en el seguimiento, increíblemente inferior a todos los grupos de antivitamina K de todos los ensayos, del PROTECA-F, del RELAY, del ROCKET, del Aristóteles, del ENGAGE. Entonces, bueno, esto alteró probablemente los resultados, pero eso es lo que hay, ¿vale? Cuando se valoró los dos ensayos en un metaanálisis en el seguimiento a 5 años, pues se vio que lo que aportaba el cierre era una disminución de AVC hemorrágico, de AVC fatal o incapacitante, de mortalidad cardiovascular, ¿vale? Y yo creo que también es importante, porque hasta aquí hemos acabado con los ensayos clínicos, el conocer el resultado de los registros, sobre todo en una patología tan prevalente en el que tenemos tanta tasa de implante. Y es lo que vemos aquí. A medida que se han ido haciendo los registros en el mundo real, pues ha aumentado la tasa de éxito y han disminuido mucho la tasa de complicaciones. El principal registro que existe con el Watchman, que hay más de 1000 pacientes incluidos,
ya son pacientes que realmente no son candidatos a anticoagulación, a diferencia de los ensayos clínicos. Solo un 27% de estos pacientes estaban anticoagulados, son pacientes con más escala de riesgo, y lo que vemos es que la tasa de éxito de implante aumenta bastante, y lo más importante es que la tasa de complicaciones del procedimiento pues han disminuido también de una forma muy llamativa, ¿vale? Esto con respecto al Watchman. El dispositivo también más ampliamente estudiado y el que más se usa actualmente en nuestro país es el Amulet, pero realmente hay información de los dos. El Amplacer Cardiac Plug es el que existía previamente, y el Amulet es un desarrollo, una mejora del previo. Con respecto a los datos que tenemos dos registros, tenemos múltiples registros, pero los dos más amplios son los que vamos a mostrar. Con más de 1000 pacientes y 22 centros incluidos, vemos que ya en la vida real, que es lo que se repite continuamente, son pacientes con unas escalas de riesgo muchísimo mayor. En el Proteta F y en el Prevail acordaron que son 2,2, 2,8 de CHAT2, aquí ya son pacientes con 4,5, con un alto riesgo de sangrado, el Hasbled medio era de 3,1. Y en estos pacientes, ¿cuáles son los criterios en la vida real para incluir a los pacientes? La mayoría por un sangrado mayor previo o alto riesgo de sangrado, pero después también pacientes con interacciones farmacológicas, con terapia antiagregante por stent, con mal control de anticoagulación, y luego un tema que puede ser también un poco polémico, que son pacientes que han tenido una VC ya con antivitamina K. En los registros lo que siempre vamos a ver que se repite es que los pacientes que se implanta el dispositivo son sus propios controles, porque lo que se hace es valorar qué tasa de AVC hubieran tenido en base a las escalas de riesgo y qué tasa de AVC tienen en el seguimiento, ¿no? Entonces, en estos pacientes lo que vemos es que hay una reducción de la tasa de AVC observada frente a la esperada de prácticamente un 60%, y la misma reducción en cuanto a la presencia de sangrados. La experiencia, como os digo, es en base a múltiples registros, todos muy numerosos, y aquí lo que probablemente llama más la atención es eso, es ver el chat que presentan medio los pacientes, que tiene este primer dispositivo una tasa de éxito del implante similar al de Watchman, y con una también baja tasa de complicaciones, baja comparado con los primeros estudios. Ojalá fuera menor la tasa de complicaciones, ¿vale? En cuanto al dispositivo que actualmente se usa, que es el Amulet, también hay esta experiencia multicéntrica, 61 centros con más de 1000 pacientes, escalas de riesgo muy parecidas, también superior en la media a 4, y prácticamente el 77, casi el 80% de los pacientes considerados con alto riesgo de sangrado, y de hecho son pacientes que tienen o bien una contraindicación absoluta o han tenido ya sangrados mayores previos, ¿vale? Estos pacientes con este dispositivo aún ha bajado más la tasa de complicaciones, con una tasa del 3,2%, y lo que sí vemos es que es un dispositivo que nos permite cerrar prácticamente el 100% de las orejuelas. La tasa de éxito de implante es prácticamente del 100%, también con unos resultados muy buenos. Y en cuanto a eficacia, porque siempre hablando de estos dispositivos hablamos de eso, de la posibilidad de ponerlos, la tasa de seguridad en el implante y si son o no eficaces. Y aquí vemos que los pacientes, siendo sus propios controles, la tasa de reducción de la presencia de VC va de entre el 50 al 70%. Pero realmente lo que todos pensamos es que necesitamos pues, resolver las dudas que hay generadas, y que los estudios que tienen que estar en marcha son estudios que comprueben, bueno, quiénes son los candidatos, con ensayos que comparen con los anticoagulantes de acción directa, que comparen a los enfermos que están contraindicados en la anticoagulación no anticoagular frente a cerrarle la orejuela, los nuevos dispositivos que ya tienen marcado CE. La duda es si pueden asumir como suyo los resultados de los previos, porque lo que cierran es lo mismo, y no, deberían compararse o bien con otros dispositivos que lo hayan demostrado, o bien con los fármacos. Y tampoco está claro, al igual que hemos hablado del cierre de foramen, qué régimen seguir de antiagregación o anticoagulación posterior al implante. Eso habrá que demostrarlo. Estos ya son diapositivas que pasaremos muy rápidas para que veáis que efectivamente tenemos muchas cosas que contestar, pero que están en marcha, ¿no? Estudios que compararán el cierre de orejuela con los nuevos anticoagulantes, el cierre de orejuela aquí en concreto con el rivaroxaban. También en pacientes que no sean candidatos a la anticoagulación oral, pues comparar el cierre de orejuela bien con antiagregación simple o con no medicación.
Estos son 2 estudios que verán, porque es un tema también problemático que hacer con los pacientes que hayan tenido una hemorragia intracraneal previa, la terapia médica que decida su médico frente al cierre de orejuela, o bien que serán 3 brazos, que comparará el cierre de orejuela frente a la Apixaban, frente a no hacer nada, que es una decisión que se toma muchas veces en estos pacientes. Y también hay 2 estudios en marcha que verán cuál es el mejor régimen de tratamiento en los pacientes que se haga también un implante de stent coronario. Estos 2 estudios. Por lo tanto, como vemos, hay una evidencia que hemos ido teniendo a lo largo del paso de los años, pero que han ido saliendo los nuevos anticoagulantes y por lo tanto ha habido que compararse con ellos, pero que actualmente hay muchos estudios en marcha que yo creo que aclararán mucho este tema. Por lo tanto, yo creo que como conclusiones diría que el cierre de orejuela yo creo que podría ofrecer a día de hoy mucho beneficio a los pacientes que tengan contraindicación para la anticoagulación, y más dudoso a los pacientes de alto riesgo hemorrágico, que si nos ceñimos a las guías lo que se puede hacer es lo segundo, es decir, se puede ofrecer a los pacientes con contraindicación para la anticoagulación, ese sería el único grupo actual de candidatos. Problema que no hay consenso ni hay ninguna definición de qué es contraindicación para la anticoagulación, con lo cual es un tema muy polémico. Y que, bueno, el hecho de que sea un procedimiento que al paciente no le aporta ninguna mejoría clínica, que solo es algo preventivo y que también está sujeto a una serie de riesgos, hace que ahora mismo sea difícil convencer tanto al clínico como al paciente, y vemos que nos falta evidencia científica, pero que yo creo que los estudios que están en marcha, que hemos visto, que son muchos y más que no incluidos, pues nos aclararán mucho este tema. Pero es verdad que en un escenario muy cerrado, es decir, porque al final nos tendremos que ceñir a justo el protocolo de ese estudio. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya veo que hay preguntas desde la audiencia aquí. El doctor Castillo. El tema era polémico, ya lo he dicho. Para el doctor Pastor, un par de preguntas. Una muy simple. ¿Qué número de procedimientos implica la curva de aprendizaje del cierre de orejuela? Y la segunda pregunta es que si tú crees que, al igual que ha ocurrido con el foramen, en el cual la anatomía del foramen implica los resultados, si la morfología de la orejuela también viene a dar información de qué pacientes se beneficiarían más. Si la orejuela es tipo coliflor o alita de pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Sí. ¿Esto funciona? Sí. Vamos a ver, con respecto a lo primero, yo creo, por nuestra experiencia, lo primero, la curva de aprendizaje de cualquier técnica depende de un montón de cosas, ¿vale? Depende de si tú haces procedimientos que incluyan varios pasos de esa técnica, con lo cual hay ciertos, por ejemplo, todo el que tenga experiencia en punción transectal, ya para esto tiene un terreno ganado, ¿vale? Depende del procedimiento, que a veces la curva de aprendizaje también depende de si luego vas a tener continuidad o no, ¿vale? Pero yo creo que es más importante en esta técnica, y de hecho eso es lo que he pretendido contar cuando hemos visto lo del Prevail, el que se haya ya definido muy bien la técnica. Más que tú tengas mucha experiencia, que tú sepas ya lo que tienes que hacer, porque antes había 20.000 consejos que unos decían una cosa, otros otra, y no es una técnica muy compleja, pero la curva de aprendizaje, decirte 3 casos, 6 casos o 10 no está establecido, ¿vale? Pero yo creo que es más el que se ha definido ya la técnica y eso ha disminuido el número de complicaciones. Y lo de la morfología de la orejuela sí existen, hay un montón de cosas que hablan de orejuelas malignas. El problema de la morfología de la orejuela es que depende de quién la mire y cómo la mires, a veces tienes una morfología o tienes otra. Y a día de hoy no hay nada que te diga que este tipo de orejuela es de mayor riesgo, con una garantía como para que tú tomes una decisión. Porque de todas maneras el paciente es candidato o no, probablemente a día de hoy, porque tenga contraindicación para la anticoagulación o un alto riesgo. Ya digo que ese campo es muy difícil de delimitar. Si tiene alto riesgo de sangrado o contraindicación, sea la orejuela que sea, la recomendación actual con ese nivel de evidencia es cerrarla, ¿vale? Pero sí se habla de algunas orejuelas malignas. Muy bien. En relación con lo que has comentado de las guías, nos gustaría que nos aclarara un poco en qué situación están actualmente
y que yo creo que es baja, vamos, que todos sabemos que es baja, y si tú crees que le deberían de dar un más peso, o sea, mayor recomendación a raíz de todos los estudios observacionales. Como has comentado, bueno, solamente tenemos los randomizados de la primera fase, pero bueno, los observacionales es una evidencia aplastante, y sobre todo en un paciente que sabe que no le puedes dar anticoagulante porque sangra. O sea, hay un subgrupo en que la cosa se cae por su propio peso, ¿no? Porque realmente la medicina, hombre, que siempre está basada en estudios randomizados, pero si tú no le puedes dar al paciente anticoagulante y sabes que es de alto riesgo de ictus, o sea, que aquí no se necesita gran cosa, ¿no? A mí me parece que las guías son excesivamente restrictivas con el uso de esta técnica. Me gustaría saber un poco tu opinión. Hombre, yo creo que son restrictivas. Y desde luego yo me quedo muy tranquilo ofreciendo esta técnica al paciente que su médico va a decidir no anticoagular. Es decir, yo creo que ahí está la clave. La clave es, el paciente tiene indicación de anticoagulación y tú no lo vas a anticoagular porque la patología que tiene te lo impide. Yo creo que a ese paciente hay que cerrarle la orejuela. Que habrá que además, evidentemente, demostrar, yo creo que no hubiera sido difícil. Mi sensación con el cierre de orejuela es que se ha hecho lo contrario a la TAVI. Es decir, la TAVI ha sabido medir su fuerza, ha dicho, ¿con quién me enfrento de primeras cuando todavía el procedimiento no está bien pulido y los dispositivos son los primeros, que generalmente todo lo que sea tecnología mejora con el tiempo? Pues contra los enfermos inoperables. Y cuando ya voy cogiendo buenos resultados, aquí te enfrentas a los candidatos a anticoagulación. No creo que en esos pacientes tengas que estar. Entonces, si se hubieran hecho un único estudio randomizado, enfermos con contraindicación de anticoagulación, nada, y al otro le cierro la orejuela, probablemente no estaríamos hablando de todas estas cosas. O sea que yo creo que sí debería al menos indicarse más lo del nivel de... Bueno, de hecho, perdona, Martín, de hecho, bueno, yo vengo de Gijón ahora, han presentado el registro nacional y la orejuela, el cierre de orejuela pega un subidón en el país, a pesar de lo restrictivo que ha estado el Ministerio por cuestiones económicas y a pesar de lo restrictivas que están las guías. O sea, la gente, yo creo que al final la medicina es que se impone la lógica, ¿no? Y bueno, en el país pues ha tenido una crecida importantísima. Martín. La española, que es de los que más orejuelas han cerrado y tal, pues era su protocolo de monitorización para descartar trombos sobre el dispositivo. Le hacía eco transesofágico, pues en el primer año me parece que eran 5. O sea, entonces, y de hecho, cuanto más tú observas los estudios y cuanto más ecos transesofágicos haces, más trombos te encuentras. Entonces, y a esos pacientes, cuando te encuentras el trombo, los anticoagulan. Pacientes que supuestamente está contraindicada la anticoagulación. Eso me inquieta un poco, ¿no? O sea, no sé. Sí, yo creo que realmente hay muchas respuestas, o sea, hay muchas preguntas sin responder. Eso probablemente pasa aquí igual que pasa con la fibrilación auricular, que dependiendo del seguimiento que tú hagas a los pacientes vas a detectar más o menos cosas y cuál es el punto razonable de corte. Y más con la saturación tan enorme que tenemos de trabajo, nosotros lo que hacemos es en torno a los 45 días hacer una ET de control. Eso sí lo hacemos, pero no nos planteamos un seguimiento más estricto. También depende de, vamos a ver, hay pacientes, si veis en algún estudio que ponen contraindicación para la anticoagulación a largo plazo. Es decir, hay pacientes, no es lo mismo anticoagular a un paciente 1 mes, 2 meses, 6 meses que anticoagularlo de por vida. Hay gente que te dice, hombre, y si tolera anticoagulación, ¿para qué se lo cierra? Hombre, porque voy a estar muy encima ese tiempo y porque tengo un objetivo temporal de suspendérselo. No es lo mismo, ¿no? Entonces, establecer eso es lo que no... Es que tenemos un montón de cosas que no están respondidas. Tampoco se sabe qué hacer, porque nadie ha demostrado que cuando hay un trombo ahí, lo mejor sea anticoagular. La lógica te dice que sí, y de hecho ellos lo hacen y lo haríamos cualquiera. Pero que no se sabe cuál es el valor de eso y hasta dónde hay que seguirlos. ¿Cuál es en un paciente estándar el tratamiento que ponéis inmediato a posteriori y cuánto tiempo? Lo malo de esto es que no hay tratamiento estándar, porque cada paciente es un mundo. Yo creo que eso es también una parte importante de esto. Yo le oí una vez, fue David Arzamendi, que dice, lo primero que tienes que hacer cuando alguien te presenta un paciente candidato a cierre de orejuela es saber con qué lo vas a dejar cuando se lo cierres. Eso es lo primero que tienes que decidir, porque es verdad que es problemático. En el paciente normal también hay pacientes, los pacientes desde luego, que ese es un campo problemático, que están anticoagulados y a pesar de eso tienen AVC y has descartado otro origen con anticoagulación. Esos pacientes lo que hacen es mezclar la doble
terapia. En el resto de pacientes lo que generalmente hacemos es 3 meses de doble antiagregación y después monoantiagregado. ¿Vale? ¿El mono O con aspirina. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, yo creo que vamos en hora. Daros las gracias a vosotros, daros las gracias a los ponentes que creo que han tenido 2 intervenciones magníficas. Creo que ha sido interesante, es una pena que los pocos que hemos ido. Y quería yo también hacer mención especial a Laboratorio Sabot, porque han sido los patrocinadores de esta mesa, y darle también